La aventura del solterón aristocrático. La boda de Lord Simon y la curiosa manera como acabó habían dejado ya desde mucho atrás de ser tema de interés para los elevados círculos sociales en que se mueve el infortunado novio. Nuevos escándalos han venido a eclipsarlo y los detalles más salpimentados de estos últimos han hecho que las chácharas se desvíen de aquel drama viejo ya de 4 años. Sin embargo, como tengo motivos para creer que nunca han sido revelados al público general los hechos todos, y como mi amigo Sherlock Holmes tuvo una parte considerable en el esclarecimiento del caso, me parece que ningún relato de su vida sería completo faltando un ligero boceto de un episodio tan notable. Algunas semanas antes de mi propia boda, y cuando yo compartía aún con Holmes las habitaciones de Baker Street, volvió él a casa por la tarde después de darse un paseo y se encontró con que le esperaba una carta encima de la mesa. Yo había permanecido en casa todo el día porque la bala que, como reliquia de mi campaña de Afganistán, había quedado dentro de uno de mis miembros, me daba tirones con monótona persistencia. Con mi cuerpo en un sillón y mis piernas en otro, me había rodeado de una nube de periódicos, hasta que, saturado de noticias del día, los tiré a un lado y permanecí indiferente a todo, contemplando el airón y el monograma voluminoso del sobre que había encima de la mesa, y preguntándome con indolencia quién podría ser el aristócrata corresponsal de mi amigo. Ahí tiene una epístola muy elegante, le dije cuando llegó. Si mal no recuerdo, las cartas que recibió esta mañana fueron de un pescadero y de un aduanero. Sí, mi correspondencia tiene por lo menos el encanto de la variedad, me contestó él sonriente. Las cartas más humildes suelen ser las más interesantes. Esta tiene el aspecto de ser una de esas comunicaciones sociales que imponen al hombre la obligación de aburrirse o de mentir. Holmes rompió el lacre y leyó por encima el contenido. Vaya, quizás después de todo resulte cosa interesante. ¿No se trata, pues, de un asunto de sociedad? No, es algo concretamente profesional y que procede de un cliente aristocrático, de uno de los más grandes aristócratas de Inglaterra. Le felicito, mi querido compañero. Sin fingimientos, le aseguro, Watson, sin jactancia, que la posición social de mi cliente tiene menos importancia para mí que el interés que el caso pueda ofrecer. Es posible que en esta investigación que se nos presenta no esté ausente este factor. ¿Ha leído usted con atención los periódicos estos últimos días? Ya ve usted, dije, apuntando con el índice hacia un grueso paquete que había en un rincón, que no he tenido otra cosa que hacer. Es una suerte, porque quizás así pueda ponerme al corriente. Yo leo solamente las secciones de crímenes y de sucesos. Estos últimos son siempre instructivos. Si ha seguido usted atentamente las últimas noticias, no puede menos de haber leído algo acerca de Lord Simon y de su boda. Oh sí, con el más profundo interés. Perfectamente, entonces. La carta que tengo en mi poder es de Lord Simon. Se la leeré, y a cambio de ello tendrá usted que repasar esos periódicos y hacerme ver todo lo que trata del asunto. He aquí lo que él dice. Mi querido señor Sherlock Holmes, Lord Backwater me asegura que puedo poner mi absoluta confianza en su juicio y discreción. Por ello, he resuelto visitar a usted y consultarle con relación a un suceso por demás doloroso que ha ocurrido en relación con mi boda. El señor Lestrade de Scotland Yard actúa ya en el caso, pero él me asegura que no ve obstáculo alguno en que usted coopere, e incluso es de opinión que ello pudiera servirnos de alguna ayuda. Acudiré a su casa a las 4 de la tarde y espero que, de tener usted algún otro compromiso para esa hora, lo retrasará, ya que este asunto es de máxima importancia. De usted, atentamente, Robert Simon. Está fechada en Grosvenor Mansion, escrita con pluma de ave, y el noble lord ha sufrido la desgracia de ensuciarse de tinta la parte exterior de su dedo meñique de la mano derecha, comentó Holmes al mismo tiempo que doblaba la carta. Dice que vendrá a las 4, son ahora las 3, estará aquí dentro de una hora.
Siendo así, tengo el tiempo justo para enterarme del caso con ayuda de usted. Revise esos periódicos y ordene los extractos según las fechas, mientras yo echo un vistazo para enterarme de quién es nuestro cliente. Holmes cogió un volumen de cubiertas encarnadas que entresacó de una hilera de libros de consulta que tenía junto a la repisa de la chimenea. Aquí está, dijo, sentándose y abriendo el libro sobre sus rodillas. Robert Walsingham, de Bear de St. Simon, hijo segundo del duque de Balmoral, escudo azul, 3 abrojos, en jefe de un sable, nacido en 1846, tiene pues 41 años, edad madura para el matrimonio, fue subsecretario para las colonias en la anterior administración. El duque, su padre, fue en tiempos secretario de Asuntos Exteriores, heredan sangre de los planes por línea directa y Riones heredan sangre por línea materna. La verdad es que en todo esto hay poco de instructivo. Creo, Watson, que he de dirigirme a usted para datos que sean más sólidos. Me es muy sencillo encontrar lo que deseo, le dije, porque se trata de hechos muy recientes, y el asunto me llamó la atención como cosa notable. Sin embargo, temí poner los hechos en conocimiento suyo porque sabía que andaba usted con una investigación entre manos, y que en esas circunstancias le desagrada que le entremetan otros temas. Ah, ¿se refiere usted al insignificante problema del vagón de muebles de Grosvenor Square? Eso quedó ya aclarado, aunque a decir verdad era evidente desde el principio. Por favor, deme usted el resultado de sus selecciones de periódicos. Aquí está la primera noticia que me viene a la mano. Se trata de la columna de sociedad de The Morning Post, fechada, como puede ver usted, hace algunas semanas. Dice así: se ha concretado la boda que, si las noticias son exactas, se celebrará muy en breve, entre Lord Robert Simon, hijo segundo del duque de Balmoral, con la señorita Harry Doran, hija única de Aloysius Doran, de San Francisco, Estados Unidos. Esto es todo. Ceñido y concreto, comentó Holmes, acercando sus piernas largas y delgadas al fuego. La misma semana apareció un párrafo en los periódicos de Sociedad, ampliando la anterior noticia. Aquí está. Pronto habrá en el mercado de bodas una solicitud de tarifa protectora, porque, según parece, las normas actuales librecambistas pesan demasiado en contra de nuestros productos nacionales. Una tras otra, el gobierno de las casas aristócratas de la Gran Bretaña está pasando a manos de nuestras bellas primas del otro lado, del Atlántico. Durante la pasada semana ha habido un importante agregado a la lista de premios que se han llevado estas encantadoras invasoras. Lord Simon, que durante 20 años dio prueba de ser inatacable por las flechas del dios niño, acaba de anunciar definitivamente su próximo enlace con la señorita Harry Doran, hija fascinadora de un millonario de California. La señorita Doran, cuya gentil figura y rostro llamativo atrajo grandemente la atención en los festejos de Werbury, es hija única, siendo voz corriente que su dote ascenderá muy por encima de las 6 cifras, con expectativas para el futuro. Como constituye un secreto a voces el que el duque de Balmoral ha sido obligado en los últimos años a vender sus cuadros y que Lord Simon no tiene bienes propios, aparte de la pequeña finca de Beechmore, es evidente que la heredera californiana no es la única que gana con la boda que le permitirá realizar la fácil y corriente transición de dama republicana a dama de un título inglés. ¿Algo más?, preguntó Holmes, bostezando. Oh, sí, mucho más. Aquí hay otra nota en The Morning Post, informando que la boda se celebraría con absoluta sencillez en la iglesia de St. George, Hanover Square, que únicamente serían invitados una media docena de amigos íntimos y que el cortejo regresaría a las habitaciones de Lancaster Gate que han sido tomadas por el señor Aloysius Doran. 2 días después, es decir, el pasado miércoles, se publicó una breve noticia que la boda se había celebrado y que los novios pasarían la luna de miel en la finca de Lord Bywater, cerca de Petersfield. Estas son las principales noticias que aparecieron antes de la desaparición de la novia. ¿Antes de qué?, preguntó Holmes, dando un respingo. La desaparición de la dama. ¿Pero cuándo desapareció?
durante el almuerzo nupcial. ¿De veras? Esto es más interesante que lo que parece que iba a ser. En realidad es un drama completo. Sí, a mí me produjo la sensación de que se salía de lo corriente. Es frecuente que ellas desaparezcan antes de la ceremonia y alguna vez durante la luna de miel, pero no recuerdo nada tan súbito como esto. Por favor, hágame conocer los detalles. Le prevengo que son muy incompletos. Quizá podamos nosotros hacer que lo sean algo menos. Los que poseen han sido relatados con un único artículo en un periódico de la mañana de ayer, que voy a leer. Se titula Extraño suceso en una boda elegante. La familia de Lord Robert Simon ha quedado sumida en la mayor consternación por los episodios sorprendentes y dolorosos que han tenido lugar en relación con la boda. Según se anunció concisamente en los periódicos de ayer, la ceremonia tuvo lugar la mañana anterior, pero solo ha sido posible ahora confirmar los extraños rumores que han venido flotando de manera tan persistente. A pesar de los esfuerzos de los amigos para ahogar el suceso, la atención pública se ha concentrado ahora en el mismo, de tal manera que no serviríamos a ninguna finalidad buena pretendiendo despreocuparnos de lo que es tema corriente de conversación. La ceremonia que tuvo lugar en la iglesia de St. George Hanover Square fue sencilla, hallándose presentes únicamente el padre de la novia, señor Lucius Doran, la duquesa de Balmoral, Lord Bywater, Lord Eustace y Lady Clara St. Simon, el hermano y la hermana más jóvenes del novio, y Lady Alicia Whittington. Acto continuo se dirigió todo el cortejo a la casa del señor Aloysius Doran en Lancaster Gate, donde se había preparado el desayuno. Según parece, hubo un pequeño incidente provocado por una señora, cuyo nombre no hemos podido obtener, que intentó penetrar en la casa después del cortejo nupcial, alegando que ella tenía que hacer alguna reclamación a Lord Simon. Solo después de una escena dolorosa y prolongada pudieron el mayordomo y el lacayo echarla de la casa. La novia, que por suerte había entrado antes de esta desagradable interrupción, se hallaba sentada, desayunándose con los demás cuando se quejó de una repentina indisposición y se retiró a su cuarto. Como su prolongada ausencia diese lugar a comentarios, el padre fue en busca suya, pero supo por la doncella de la novia que ésta había entrado nada más que un instante en su habitación, que había cogido un gabán y el sombrero y había marchado con mucha prisa por el corredor. Uno de los lacayos declaró que él había visto salir de casa una dama vestida de ese modo, pero no creyó que fuese su señora, sino más bien alguna de las invitadas. El señor Aloysius Doran, al enterarse que su hija había desaparecido, se puso, juntamente con el novio, en comunicación con la policía, habiéndose realizado minuciosas investigaciones, mediante las cuales se cree probable poner rápidamente en claro este sorprendente suceso. Sin embargo, nada se había averiguado hasta últimas horas de la noche pasada acerca del paradero de la dama desaparecida. Corren rumores de que se trata de manejos sucios y se dice que la policía ha detenido a la mujer que fue causa del incidente primitivo, estando en la creencia de que pueda ella estar relacionada con la extraña desaparición de la novia, ya sea por celos o por otra causa. Eso es todo. Solo encuentro un suelto en otro de los periódicos de la mañana, pero es muy sugestivo. ¿Y cuál es? Que ha sido en efecto detenida la señorita Flora Miller, que es la dama que produjo el incidente. Según parece, fue danús en el Alegre, y ha tenido trato con el novio por espacio de varios años. No hay más detalles, y desde ahora el caso está en manos de usted, por lo menos hasta donde los periódicos han informado. Pues parece extraordinariamente interesante. Por nada del mundo habría querido yo perderlo. Pero han llamado a la puerta, Watson, y como el reloj marca las 4:01, no me cabe duda alguna de que se tratará de nuestro aristocrático cliente. No sueñe usted con marcharse, Watson, porque prefiero con mucho tener delante un testigo, aunque solo sea para control de mi propia memoria. Lord Robert Simon, anunció nuestro botones, abriendo de par en par la puerta. Entró un caballero de rostro agradable e inteligente, altivo y pálido,
quizás con algo de petulancia reflejada en su rostro, firme y abierta la mirada, como cumple a una persona a la que por suerte le ha tocado siempre mandar y ser obedecida. Sus maneras estaban llenas de vivacidad, sin embargo su aspecto general producía una impresión errónea acerca de su edad, porque tenía las espaldas ligeramente inclinadas hacia adelante y, cuando caminaba, sus rodillas se mantenían un poco encorvadas. Cuando quitó su sombrero de alas abarquillada, mostró que también sus cabellos eran grises en las sienes y ralos en la parte superior de la cabeza. El cuidado con que estaba vestido lindaba con la afectación. Cuello muy alto, levita negra, chaleco blanco, guantes amarillos, zapatos de charol y botines de color claro. Avanzó despacio por la habitación, mirando a derecha e izquierda, y balanceando en la mano derecha el cordón del que colgaban sus lentes de oro. «Buenos días, Lord Simon», dijo Holmes levantándose y saludando con una inclinación. «Tenga la bondad de sentarse en el sillón de mimbre. Este señor es mi amigo y colega, el doctor Watson. Acérquese un poco al fuego y hablemos del asunto». «Un asunto dolorosísimo para mí. Según usted lo comprenderá muy fácilmente, señor Holmes. He sido lastimado en lo más vivo. Tengo entendido que usted ha llevado ya adelante varios casos delicados por el estilo de este, señor, aunque presumo que pertenecerían a personas de distinta clase social». «En efecto, voy descendiendo». «¿Cómo dice usted? Mi último cliente de esa clase fue un rey». «Oh, de veras, no sabía nada. ¿Y qué rey?» «El rey de Escandinavia». «¿Cómo desapareció su esposa?» «Usted comprenderá», le dijo con suavidad Holmes, «yo hago extensiva a los asuntos de mis demás clientes la misma reserva que le prometo a usted en los suyos». «Ah, naturalmente, muy justo, muy justo. Le pido 1000 perdones. En cuanto a mi propio caso, estoy dispuesto a proporcionarle cuantos informes puedan serle útiles para formar opinión». «Gracias. Me he enterado ya de cuanto se ha publicado en los periódicos, pero no sé nada más. Creo que podré dar por exacto este artículo, por ejemplo, en cuanto se refiere a la desaparición de la novia». Lord Simon pasó la vista por él mismo y dijo: «Sí, es correcto, en todo lo que dice. Pero antes que pueda adelantar una opinión, tendría necesidad de otros muchos datos complementarios. Creo que yo podría llegar a los hechos de manera mucho más directa planteándole a usted un cuestionario». «Hágalo, por favor». «¿Cuándo conoció usted a la señorita Harry Doran?» «Hace un año, en San Francisco». «¿Viajaba usted por los Estados Unidos?» «Sí». «¿Quedó usted entonces comprometido a casarse con ella?» «No». «¿Pero hubo entre ustedes trato amistoso?» «A mí me divertía su trato, y ella se daba cuenta». «¿Es muy rico su padre?» «Pasa por ser el hombre más rico de la vertiente del Pacífico». «¿Y de qué manera ganó su dinero?» «En el negocio de minas. Ahora unos años no tenía nada. Más tarde descubrió oro, invirtió su capital y subió como la espuma». «Veamos, ¿qué impresión tiene usted de esta joven? Me refiero al carácter de su esposa». El aristócrata balanceó sus gafas un poco más aprisa y bajó la vista fijándola en el fuego. «Señor Holmes, mi mujer había cumplido ya los 27 años cuando su padre se enriqueció. Durante ese tiempo llevó una vida libre en un campamento minero y vagabundeó por los bosques y montañas. De manera que su educación es más bien obra de la naturaleza que de ningún maestro de escuela. Es lo que en Inglaterra diríamos una chica retozona, voluntariosa, libre y alborotada, sin sujeción a ninguna clase de tradiciones. Es impetuosa, estaba por decir volcánica, es rápida de tomar resoluciones y temeraria en llevarlas a efecto. Por otra parte, yo no le había dado el apellido que tengo el honor de llevar y dejó oír un ligero y solemne carraspeo. Si no hubiese creído que en el fondo es una mujer noble. La creo capaz de sacrificarse heroicamente y creo que le repugnaría cualquier acto deshonroso. ¿Tiene usted su fotografía? He traído esta conmigo». Abrió un medallón y nos mostró el rostro completo de una mujer adorable. No era una fotografía, sino una miniatura de marfil, en la que el artista había puesto de relieve el lustroso cabello negro, los negros ojazos y la boca exquisita.
Holmes la examinó largamente y con gran interés. Después cerró el medallón y se lo devolvió a Lord Simon. Según eso, la joven vino más tarde a Londres y ustedes reanudaron aquí las relaciones. Sí, su padre la trajo para esta última temporada londinense. Hablé con ella varias veces, nos comprometimos y nos casamos. Tengo entendido que le aportó una dote importante. Sí, una dote bastante buena, aunque no superior a lo que es corriente en mi familia. Como es natural, siendo como es el matrimonio un fait accompli, esa dote queda en manos de usted, ¿no es eso? Pues la verdad es que no he hecho averiguaciones al respecto. Es muy natural. ¿Se entrevistó con la señorita Doran la víspera de la boda? Sí. ¿Y estaba ella animada? Más que nunca, habló largamente de lo que haríamos en nuestras vidas futuras. Ah, sí, eso es interesante. ¿Y la mañana misma de la boda? La vi todo lo animada que es posible estar, por lo menos hasta después de la ceremonia. ¿Observó usted después algún cambio en ella? Para decirle la verdad, noté entonces los primeros síntomas, que ya había tenido ocasión de ver, de que su temperamento es un poquitín violento. Sin embargo, se trata de un incidente demasiado trivial para ser relatado y que no puede tener relación alguna con el caso. Pues, a pesar de ello, yo le ruego que nos lo cuente. Oh, es una chiquillada. Cuando íbamos hacia la sacristía dejó caer su ramo de flores. En ese momento cruzaba por delante del reclinatorio reservado de las primeras filas, y el ramo cayó dentro del mismo. Hubo un instante de demora, pero el caballero que se hallaba dentro del reclinatorio se lo entregó de nuevo, y no pareció haber sufrido nada con la caída. Sin embargo, al hablarle yo del asunto, me contestó bruscamente, y dentro del coche, cuando marchábamos a casa, pareció estar preso de una excitación absurda por tan insignificante motivo. Así, dice usted que dentro del reclinatorio reservado estaba un caballero. Según eso, hubo algún público presenciando el acto, ¿verdad? Así, cuando la iglesia está abierta es imposible excluir a la gente. ¿No sería ese caballero algún amigo de su esposa? No, no, lo he llamado caballero por cortesía, pero la verdad es que se trataba de un hombre de aspecto vulgar. Apenas sí me fijé en él, pero me está pareciendo que nos alejamos bastante del asunto. De modo que Lady Simon estaba al regresar de la iglesia en un estado de ánimo menos alegre que cuando fue a ella. ¿Qué hizo al volver a entrar en casa de su padre? La vi de conversación con su doncella. ¿Y quién es su doncella? Se llama Alicia, es norteamericana y vino con su señora de California. Una servidora de confianza, entonces. Demasiado. A mí me parecía que su señora le permitía excesivas libertades. Pero ya sabe usted que en Norteamérica miran estas cosas de diferente manera que nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo hablando con Alicia? Solo unos minutos. Yo tenía otras cosas en que pensar. ¿Y no oyó usted lo que decían? Lady Simon dijo algo sobre atropellar la denuncia de otro. No me hago idea de lo que quiso decir. ¿Y qué hizo su esposo una vez que terminó de hablar con la doncella? Pasó a la habitación del desayuno. ¿Pasó del brazo de usted? No, sola. En esa clase de asuntos pequeños ella era muy independiente. Luego, cuando llevábamos sentado unos 10 minutos, se levantó apresuradamente, murmuró algunas frases de disculpa y se retiró para no volver. Pero, según tengo entendido, esta doncella Alicia declara que cuando su esposa entró en su habitación, se echó encima de su traje de novia un gabán Usler muy largo, se puso el sombrero y salió de casa. Así es, en efecto. Más tarde la vieron paseando en el Hyde Park acompañada de Flora Miller, una mujer que ahora está detenida y que ya había provocado un incidente aquella mañana en la casa del señor Doran. Así, me agradaría saber algunos detalles referente a esta joven y a las relaciones que mediaron entre usted y ella. Lord Simon se encogió de hombros y enarcó las cejas. Hemos mantenido durante algunos años relaciones amistosas, muy amistosas podría decir. Ella trabajaba en el Alegro y yo no he pecado con ella de falta de generosidad y no tiene motivo razonable de queja contra mí, pero ya conoce usted a las mujeres, señor Holmes. Flora era una mujercita encantadora, pero demasiado atolondrada, y sentía por mí un afecto fervoroso. Cuando se enteró de que me iba a casar, me escribió cartas terribles. Y he de decirle la verdad, la razón que tuve para celebrar la boda tan modestamente fue que temía que diese un escándalo en la iglesia.
Se presentó en la puerta de la casa del señor Doran cuando acabábamos de regresar de la iglesia e intentó abrirse paso a viva fuerza, pronunciando frases muy insultantes para mi esposa y llegando incluso a amenazarla. Pero yo había previsto la posibilidad de que ocurriese algo por el estilo y había dado instrucciones a la servidumbre que la sacó fuera rápidamente. Cuando comprendió que no lograba nada con alborotar, se mostró tranquila. ¿Oyó su esposa todo aquello? No, gracias a Dios. Pero más tarde la vieron paseando con esa misma mujer. Sí, eso es precisamente lo que al señor Lestrade de Scotland Yard le parece cosa muy grave. Opinan que Flora se llevó con engaños a mi esposa y que le tenía preparada alguna trampa terrible. Siempre es posible como hipótesis. ¿Cree usted? He dicho posible y no probable. Pero usted mismo no lo considera tampoco verosímil, ¿no es cierto? No creo que Flora sea capaz de hacer daño a una mosca. Sin embargo, los celos suelen transformar de un modo extraño a los caracteres. Vamos a ver, se lo ruego, ¿qué teoría tiene acerca de lo ocurrido? Más bien que a exponer una teoría, he venido a buscarla. Le he expuesto todos los hechos. Sin embargo, y puesto que me lo pregunta, quizás pueda decirle que se me ha ocurrido como posible que la excitación producida por la boda y la conciencia de que había dado un paso tan inmenso en sociedad hayan producido en mi esposa una pequeña perturbación nerviosa. En una palabra, que sufrió una súbita perturbación mental, ¿no es eso? Pues bien, cuando me pongo a pensar en que ella ha vuelto la espalda, no digo a mí, sino a algo a lo que muchas han aspirado sin éxito, me cuesta trabajo explicármelo de otra manera. Desde luego, dijo Holmes, sonriendo, que es también una hipótesis que puede concebirse. Bien, Lord Simon, tengo ya todos mis datos. ¿Puedo preguntarle si durante el desayuno de boda estaban usted y su esposa sentados de manera que podían ver por la ventana al exterior? Podíamos ver el otro lado de la carretera y el parque. Perfectamente. Siendo así, creo que no necesito entretenerle más tiempo. Me pondré en comunicación con usted. Si tiene usted la suerte de resolver este problema, dijo nuestro cliente levantándose. Lo he resuelto ya. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? Dije que lo he resuelto ya. ¿Y entonces dónde está mi esposa? Eso es un detalle que se lo proporcionaré muy pronto. Lord Simon movió negativamente la cabeza. Me temo que ello exija cabezas más inteligentes que la suya y la mía, dijo a modo de comentario y, saludándonos con una inclinación majestuosa al estilo antiguo, se retiró. Lord Simon es muy bondadoso, haciendo a mi cabeza el honor de colocarla al mismo nivel que la suya, dijo Sherlock Holmes, riendo. Después de este interrogatorio, creo que voy a tomarme un whisky con soda y fumar un cigarro. Antes que nuestro cliente pusiese sus pies en esta habitación, había sacado yo mis conclusiones. Pero, mi querido Holmes, figuran entre mis notas varios casos parecidos, aunque, según hice notar antes, ninguno de acción tan súbita. Todo mi interrogatorio sirvió únicamente para transformar mis conjeturas en certezas. Hay ocasiones en que la prueba circunstancial es muy conveniente, lo mismo que cuando usted se encuentra una trucha dentro de la leche, para citar el ejemplo de Toreado. Pero todo lo que usted ha oído, lo he oído yo también, sin tener, sin embargo, el conocimiento de los casos que se han dado anteriormente. Hace algunos años ocurrió en Abbey uno por el estilo, y un año después de la guerra franco-prusiana hubo en Múnich otro de características parecidas. Se trata de uno de esos casos. Pero, hola, aquí está Lestrade. Buenas tardes, Lestrade. Encima del aparador encontrará usted otro vaso y en la caja cigarros. El detective oficial vestía zamarra marinera y corbata, lo que le daba un aspecto decididamente náutico, y traía en la mano un talego de lona. Después de unos breves saludos, tomó asiento y encendió el cigarro que se le había ofrecido. ¿Qué ocurre, pues? Parece que está usted descontento, dijo Holmes, y le centelleaban los ojos. Sí, estoy descontento. Se trata de este caso infernal de la boda de Simon. No le veo asuntos ni pie ni cabeza. De verdad, me sorprende usted. ¿Cuándo hubo otro asunto tan embrollado? Todas las pistas parecen deslizárseme entre los dedos. Llevo todo el día trabajando en lo mismo. ¿Y qué ha salido usted bastante mojado de sus trabajos? Dijo Holmes, apoyando la mano en la manga de la zamarra. Sí, he estado dragando el Serpentine.
¿Y para qué, por todos los santos? En busca del cadáver de Lady Simon. Sherlock Holmes se echó atrás en su sillón y rompió a reír cordialmente. ¿Y no ha dragado usted la concha de la fuente de Trafalgar Square?, le preguntó. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere usted decir con eso? Que tiene usted tantas probabilidades de encontrar a esa señora en un lugar como en el otro. Lestrade clavó en mi compañero una mirada de enojo y dijo burlón: me imagino que usted ya está al cabo de la calle. Le diré, solo hace unos momentos que me he enterado de los hechos, pero tengo ya formada mi opinión. ¿Ah, sí? ¿De modo que usted cree que el Serpentín no juega papel alguno en este asunto? Me parece muy improbable. Pues entonces le ruego que tenga la amabilidad de explicar cómo es que hemos encontrado esto dentro. Y al decirlo abrió el talego y volcó al suelo un traje de novia de seda tornasolada, un par de zapatos de raso blanco, una guirnalda y un velo de novia, todo ello descolorido y empapado de agua. Ahí tiene, agregó poniendo encima del montón un anillo nuevo de boda. Ahí tiene, Holmes, una nuez que usted verá como la casca. Vaya, de modo que usted sacó todo eso del fondo del lago Serpentine, dijo mi amigo, lanzando al aire círculos azules de humo. No, los encontró flotando junto a la orilla un guardián del parque. Fueron identificados como objetos pertenecientes a esa señora, y a mí me pareció que si los vestidos estaban allí, no andaría muy lejos el cadáver. Según ese tan brillante razonamiento, todos los cadáveres de las personas deberían ser hallados cerca de su armario ropero. Pero dígame, ¿a qué consecuencias pensaba llegar con esto? Pensaba tener alguna prueba que complicase a Flora en la desaparición. Me temo que le resulte difícil. ¿De verdad?, exclamó Lestrade algo picado. Estoy sospechando, Holmes, que no está usted muy práctico en sus deducciones y en sus inferencias. Ha cometido 2 dislates en otros tantos minutos. Estas ropas complican a la señora Flora Miller. ¿De qué manera? El vestido tiene un bolsillo. En el bolsillo hay un estuche de tarjetas de visita. Dentro del estuche hay una nota, y la nota es esta. La puso en un manotón encima de la mesa delante de él y dijo: escuche esto. Me verás cuando todo esté dispuesto. Ven enseguida. Pues bien, yo he sospechado desde el principio que Lady Simon fue llevada con engaños por Flora Miller y que ésta, sin duda, con algunos cómplices, es la responsable de su desaparición. Aquí tiene firmada con sus iniciales la nota que sin duda le dio con disimulo en la puerta y que sirvió de cebo para que se pusiese en sus manos. Perfectamente, Lestrade, dijo Holmes, riéndose. Desde luego es usted muy inteligente. Déjeme ver esa nota. Agarró el papel con indiferencia, pero su atención quedó instantáneamente remachada con el mismo, y dejó escapar una pequeña exclamación de satisfacción diciendo: esto es verdaderamente importante. Ajá, ¿lo cree usted? De una importancia extraordinaria. Le felicito calurosamente. Lestrade, orgulloso de su triunfo, se puso en pie, inclinó la cabeza para mirar y dejó escapar un chillido. Pero si está usted mirando al revés. Todo lo contrario, este es el buen lado. ¿El buen lado? Usted delira, la nota está escrita a lápiz aquí a la vuelta. Y a este otro lado se ve algo que parece ser un fragmento de una factura de hotel que me interesa profundamente. No hay nada en ella, la estuve mirando, dijo Lestrade. 4, habitación 8, desayuno, noche, 6, cóctel, almuerzo, 12, vaso de Jerez, 8. Esto no me dice nada. Es muy probable que no, y sin embargo es muy importante, o por lo menos son las iniciales. De modo que le felicito otra vez. He perdido ya bastante tiempo, dijo Lestrade levantándose. Yo soy partidario del trabajo duro y no de estarme sentado junto al fuego devanando teorías bonitas. Buenos días, señor Holmes, y ya veremos quién es el que llega primero al fondo del asunto. Recogió las prendas de vestir, las tiró dentro del talego y se encaminó hacia la puerta. Antes que su rival desapareciese, Holmes le dijo en tono indolente: voy a apuntarle una idea nada más, Lestrade. Le voy a dar la verdadera solución del asunto. Lady Simon es un mito. No existe ni existió nunca semejante persona. Lestrade miró tristemente a mi compañero. Luego se volvió hacia mí. Se dio 3 golpecitos en la frente. Movió negativamente su cabeza 3 veces con solemnidad y salió apurado.
No había apenas cerrado tras él la puerta cuando Holmes se levantó y se puso el gabán. Algo de verdad hay en lo que dice este buen hombre acerca del trabajo fuera de casa, dijo a modo de comentario. Creo, pues, Watson, que no tengo más remedio que dejarlo a usted un rato con sus periódicos. Serían las 5 de la tarde cuando Sherlock Holmes me dejó, pero no tuve tiempo de sentirme solitario porque antes que se cumpliese una hora se presentó el empleado de un pastelero con una gran caja plana. La abrió, ayudado por un joven que había traído en su compañía, y con gran asombro mío fue colocando una epicúrea cenita fría encima de nuestro modesto mobiliario de caoba, propio de casa amueblada. Formaban dos parejas de becadas en frío, un faisán, un pastel de pâté de foie y un grupo de botellas añejas cubiertas de telarañas. Una vez que desembalaron todas aquellas cosas deliciosas, mis dos visitantes desaparecieron igual que dos genios de las 1001 noches, sin dar otra explicación, sino la de que todo aquello había sido pagado con orden de llevarlo a nuestra dirección. Momentos antes de las 9 de la noche, entró Sherlock Holmes con paso vivo en el cuarto. Su expresión era severa, pero sus ojos tenían un brillo que me hizo pensar que no le habían fallado sus conclusiones. Veo que han servido la cena, dijo frotándose las manos. Espera usted invitados, por lo visto. Han puesto 5 cubiertos. Sí, se me ha metido en la cabeza que acaso caigan por aquí algunos invitados, me contestó. Me sorprende que no haya llegado todavía Lord Simon. Creo oí sus pasos en la escalera. En efecto, era nuestro visitante de aquella mañana, quien entró con mucho ímpetu, haciendo balancear más enérgicamente que nunca sus anteojos y con una expresión de turbación en los aristocráticos rasgos de su cara. Veo que mi mensajero logró dar con usted, ¿no es cierto? En efecto, y no tengo más remedio que confesarle que el contenido de su mensaje me produjo un sobresalto ilimitado. ¿Posee usted una base segura para lo que afirma? La mejor que se puede tener. Lord Simon se dejó caer en un sillón y se pasó la mano por la frente. ¿Qué va a decir el duque cuando se entere que un miembro de la familia ha sido víctima de semejante humillación? Murmuró. Se trata de una pura casualidad, no estoy conforme que se trate de una humillación. Es que usted mira la cuestión desde un punto de vista distinto que el mío. Es que yo no veo que haya nadie a quien culpar en este asunto. No se me alcanza que esta señora pudiese obrar de manera tan distinta a como ha obrado, aunque sea lamentable la brusquedad con que procedió. Como no tiene madre, carecía de una consejera que la guiase en estas crisis. Ha sido un menosprecio para mí, señor, un menosprecio público, dijo Lord Simon, tamborileando con sus dedos en la mesa. Debe usted ser comprensivo con esta pobre muchacha que se vio en una situación sin precedentes. Ninguna disculpa tengo para ella, estoy irritadísimo. Se me ha tratado de un modo vergonzoso. Creo que he oído la campanilla, dijo Holmes. Sí, se oyen pasos en el descansillo. Si no logro convencer a usted, Lord Simon, de que adopte en este asunto un criterio más benigno, aquí traigo un abogado que quizás tenga más éxito. Abrió la puerta y dio entrada a una señora y a un caballero diciendo: Lord Simon, permítame que le presente al señor y a la señora Frances Hyde Moulton. A la señora creo que ya usted la conoce. Al ver a los recién llegados, nuestro cliente se había puesto vivamente en pie, muy erguido, con los ojos bajos y la mano metida dentro del pecho de su levita, convertido en imagen viva de la dignidad ofendida. La señora se había adelantado con paso rápido y le había alargado la mano, pero él siguió sin querer alzar la vista. Quizás si lo hubiese levantado, habría flaqueado en su resolución, porque era difícil resistir a la expresión suplicante de su rostro. ¿Estás enojado, Roberto?, le dijo ella. Comprendo que tienes para ello demasiadas razones. Le ruego que no me presente ninguna disculpa, contestó con aspereza Lord Simon. Oh sí, comprendo que te he tratado muy malamente y que debí hablar contigo antes de ausentarme, pero estaba desconcertada. Y desde que vi aquí a Francis, no supe ya ni lo que me hacía ni lo que me decía. Yo no sé ni cómo no me desmayé y caí redonda delante del altar mismo. Quizás desee usted, señora Moulton, que nos retiremos mi amigo y yo, mientras usted explica el asunto. Si se me autoriza a dar una opinión, intervino el caballero desconocido, hemos abusado ya demasiado del secreto en este negocio. Por mi parte, desearía que toda Europa y América se enterasen de la verdad.
Era un hombre de corta estatura, fibroso, atezado por el sol, de expresión despierta y vivos modales. Pues entonces, dijo la señora, contaré ahora mismo nuestra historia. Frank, aquí presente, y yo nos conocimos el año 81 en el campamento de Macquarie en las montañas roqueñas, donde papá explotaba una mina. Nos comprometimos a casarnos, Frank y yo, pero de pronto mi papá dio con un bolsón rico de mineral y se forró de dinero, mientras que la mina de mi pobre Frank fue a menos y acabó en nada. Cuanto más rico se hacía papá, más pobre se iba haciendo Frank, y aquel acabó por no consentir que siguiese adelante nuestro compromiso matrimonial, y me llevó a San Francisco. Pero Frank no se dio por vencido, me siguió y se entrevistó conmigo sin que papá se enterase de nada. De haberlo sabido se habría puesto furioso, y por eso no salió la cosa de entre nosotros dos. Frank me dijo que él no cejaría hasta haber hecho él también su pacotilla, y que no regresaría hasta que tuviese tanto dinero como papá. Le prometí, pues, esperarle hasta la consumación de los siglos, y le di palabra de no casarme con nadie mientras él viviese. Pues entonces, me dijo él, ¿por qué no nos casamos ahora mismo, y así estaré seguro de ti? Yo no te reclamaré como marido hasta que vuelva. Hablamos acerca de ello, y como él lo tenía todo preparado y a punto, con el cura esperándonos, pues nos casamos entonces mismo. Frank se marchó, después a hacer fortuna, y yo me fui en busca de mi papá. Las noticias que me llegaron de Frank fueron de que estaba en Montana, después que se había ido a hacer sondeos en Arizona, y por último que se encontraba en Nuevo México. Y un día apareció en los periódicos un largo relato de cómo había sido asaltado un campamento minero por los indios apaches, y el nombre de mi Frank aparecía en la lista de muertos. Me dio un desmayo que caí redonda, y estuve muy enferma por espacio de varios meses. Papá creyó que padecía de consunción, y me llevó a que me viera la mitad de los médicos de San Francisco. Pasó más de un año sin que me llegasen otras noticias, y por eso ya no dudé de que Frank había muerto verdaderamente. Más adelante llegó a San Francisco Lord Simon, y nosotros vinimos a Londres. Quedó concertada la boda, cosa que satisfizo mucho a papá, pero en todo ese tiempo yo seguí convencida de que nadie ocuparía en mi corazón el sitio que yo había otorgado a mi pobre Frank. A pesar de todo eso, si me hubiese casado con Lord Simon, habría sido leal a las obligaciones que contraía con él. No podemos mandar en nuestro amor, pero sí en nuestros actos. Fui con él al altar, dispuesta a hacer todo lo buena esposa suya que estaba en mi mano. Pero ya se imaginarán ustedes lo que sentí cuando al acercarme a la barandilla del altar, volví la vista hacia atrás y vi que Frank estaba mirándome dentro del primer reclinatorio. Creí en el primer instante que era su sombra, pero volví a mirar, y allá seguía él, como interrogándome con la mirada, si me alegraba o me entristecía de verlo. No sé cómo no me caí al suelo. Sé que me pareció que todo daba vueltas a mi alrededor y que las palabras del sacerdote sonaban en mis oídos como el zumbido de una abeja. No sabía qué hacer. ¿Interrumpiría el oficio religioso y daría un espectáculo en la iglesia? Me volví otra vez a mirarle, y él pareció adivinar lo que estaba pensando, y se llevó los dedos a los labios para decirme que siguiese callada. Vi luego que escribía rápidamente en un papel y comprendí que redactaba una nota para mí. Cuando al salir cruzaba yo delante de su reclinatorio, dejé caer dentro mi ramo de flores. Cuando él me lo devolvió, deslizó en mi mano el papel. No era sino una línea en la que me pedía que saliese a reunirme con él cuando me hiciese una señal. Como es lógico, no dudé ya ni un solo instante de que por encima de todos me debía a él, y resolví hacer cuanto me indicase. Cuando volvimos a casa se lo conté a mi doncella, que conocía a Frank desde California, y siempre había experimentado simpatía hacia él. Le ordené que no dijese nada y que pusiese en una maleta algunas ropas y mi gabán Usler. Comprendo que debí haber hablado con Lord Peter, pero me resultaba terriblemente cuesta arriba delante de su madre y de toda aquella colección de grandes señores. Me decidí, pues, a fugarme y a explicarlo todo posteriormente. No llevaba yo sentada a la mesa ni 10 minutos cuando vi que Frank estaba al otro lado de la carretera. Me hizo seña de que fuese, y luego se puso a pasear por el parque. Me deslicé fuera, me puse mis cosas y le seguí. Se me acercó una desconocida diciéndome yo no sé qué de Lord Simon. Me pareció, por lo poco que le oí, que también él guardaba su pequeño secreto anterior a la boda, pero conseguí librarme de ella y fui a reunirme con Frank.
Nos metimos juntos en un coche y nos dirigimos a las habitaciones amuebladas que él había alquilado en Gordon Square. Y aquella fue mi auténtica boda. Después de tantos años de espera, Frank había sido hecho prisionero de los apaches. Se fugó más adelante, marchó a San Francisco, averiguó que lo había dado por muerto y que había venido a Inglaterra. Me siguió y dio conmigo, por último, la mañana misma de mi segunda boda. Leí la noticia en los periódicos, explicó el norteamericano. En estos venía el nombre y la iglesia, pero no la dirección de la novia. Tratamos luego de lo que debíamos hacer. Frank era partidario de hacerlo todo público, pero eso me da a mí tanta vergüenza que preferí desaparecer y no volver a encontrarme cara a cara con ninguno de esos señores, haciendo quizás llegar unas líneas a papá a fin de que supiese que vivía. Me resultaba espantoso al pensar en todos aquellos lores y damas sentados alrededor de una mesa y esperando mi regreso. Por eso Frank hizo un bulto con todas mis ropas y cosas de novia y lo tiró yo no sé dónde, a fin de que nadie lo encontrase y no me siguiera en la pista. Es probable que hubiésemos salido mañana para París, de no haber sido porque este buen caballero del señor Holmes se nos presentó esta tarde, aunque yo no alcanzo a comprender cómo dio con nosotros, y nos hizo ver con claridad y amablemente que yo estaba equivocada y que Frank razonaba bien, y que si seguíamos haciendo de lo nuestro un misterio nos colocábamos en una mala situación. Luego se brindó a proporcionarnos ocasión de hablar a solas con Lord Simon y salimos inmediatamente para aquí. Y ahora, Robert, eso es todo lo ocurrido. Siento muchísimo haberte dado un disgusto y espero que no me tengas en muy mal concepto. Lord Simon no había suavizado lo más mínimo su rígida actitud, escuchando el largo relato con la frente ceñuda y los labios apretados. Disculpe, me dijo, no tengo por costumbre tratar mis asuntos más íntimos de una manera tan pública. ¿No me perdonas entonces? ¿No quieres estrechar mi mano antes que me retire? Lo haré, desde luego, si eso puede producirle algún placer. Adelantó la mano y estrechó fríamente la que ella le ofrecía. Yo esperaba, sugirió Holmes, que nos acompañase usted a una cena amistosa. Me parece que eso es ya pedirme demasiado, contestó su señoría. Quizás no tenga más remedio que conformarme con esto que acaba de ocurrir, pero no es justo esperar que me regocije por ello. Señores, creo que con su permiso les daré a ustedes en este momento las buenas noches. Y con una inclinación ceremoniosa en la que se nos incluyó a todos, salió majestuosamente de la habitación. Pues entonces, dijo Sherlock Holmes, espero que ustedes al menos me honren con su compañía. Es siempre para mí una gran satisfacción, señor Moulton, el tratar con norteamericanos. Soy uno de los que creen que la estupidez de un monarca y la torpeza de un ministro en época ya muy lejana no han de impedir que nuestros hijos lleguen un día a ser ciudadanos de un mismo país, extendido por toda la superficie de la tierra con una bandera cuartelada en los colores de la Unión Jack y de las franjas y estrellas. Después de marcharse nuestros visitantes, dijo Holmes, el interés que ha ofrecido este caso consiste en haber servido para demostrar con mucha claridad lo sencillo de explicar que puede ser un asunto que a primera vista se nos presenta casi como inexplicable. Más que nada podía parecerlo. Mirado el conjunto de los hechos tal como lo ha relatado esta señora, resulta de lo más natural que puede uno imaginarse. Pero mirado por el señor Lestrade de Scotland Yard, no puede ser más sorprendente el desenlace. Según eso, usted no se equivocó. Dos hechos resultaron evidentes para mí desde el primer momento. Primero, que esa señora fue muy de su voluntad a la ceremonia de la boda. Segundo, que se arrepintió a los pocos momentos de regresar a casa. No cabía, pues, duda de que algo había ocurrido en aquella mañana para hacer que cambiase de estado de ánimo. ¿Qué podía haber sido? Después de salir de casa no tuvo ocasión de hablar con nadie, porque se encontraba en compañía del novio. ¿No habría visto a alguien? Si había visto a alguien, este debía de ser sin duda un norteamericano, porque llevaba tan poco tiempo en nuestro país que resultaba cosa difícil que nadie hubiese adquirido sobre ella un ascendiente tal que su sola visita la hubiese inducido a cambiar sus planes de manera tan radical. Fíjese cómo hemos llegado recurriendo únicamente al procedimiento eliminatorio a la idea de que quizás había visto a un norteamericano.
Pero, ¿quién podía ser ese norteamericano? ¿Y por qué era capaz de ejercer en ella una influencia semejante? Podía ser un enamorado, podía ser un marido. Yo sabía que la joven había pasado su juventud en lugares selváticos y en un ambiente fuera de lo ordinario. A ese punto había yo llegado antes de escuchar el relato de Lord Simon, cuando nos contó lo del hombre que estaba dentro del reclinatorio, del cambio de actitud observado en la novia, de un expediente tan claro como el de dejar caer ramo para dar ocasión de que le entregasen un papel, de sus conciliábulos con la doncella de confianza y de su significativa frase de atropellar la denuncia de otro. Frase que en el lenguaje de los mineros significa tomar posesión de una pertenencia minera que otro había denunciado ya. Se me presentó la situación con absoluta claridad. Ella se había fugado con un hombre, y este era o un novio anterior o un marido, siendo lo más probable esto último. ¿Y cómo diablos dio usted con ellos? Quizá hubiese resultado difícil si el amigo Lestrade no hubiese tenido en sus manos un dato cuyo alcance ni él mismo sospechaba. Mucha importancia tenían las iniciales, pero la tenían aún más el saber que aún no hacía una semana había pagado aquel hombre su cuenta en uno de los hoteles más selectos de Inglaterra. ¿De dónde sacó usted que era un hotel selecto? Porque lo eran los precios. 8 chelines por una cama y 8 peniques por un vaso de Jerez delataban un hotel de los más caros. Son pocos los que cargan esos precios en Londres. En segundo lugar, al visitar un hotel de la avenida de Northumberland, pude ver en el libro de viajeros que un caballero norteamericano llamado Francis Moulton se había marchado el día anterior, y al examinar su cuenta me encontré con los mismos cargos que yo había leído en el duplicado de la factura. Había el huésped dejado el encargo de que hiciesen seguir sus cartas al número 226 del Warden Square, y allí me fui. Tuve la suerte de encontrar en casa a la enamorada pareja, me tomé la libertad de darle algunos consejos paternales, sugiriéndole que les convenía, desde todo punto de vista, hacer un poco de luz sobre su situación al público en general, y de un modo especial a Lord Simon. Los invité a que se reunieran con él en mi casa, y ya ve usted que también conseguí que Lord Simon acudiese a la cita. Pero ahí no obtuvo usted muy buenos resultados, porque la conducta de este señor no ha sido desde luego muy galante, dije yo a modo de comentario. Ah, Watson, me contestó Holmes, sonriente. Es posible que usted tampoco fuese muy galante, si al cabo de todo el trabajo del noviazgo y de la boda, se encontrase privado súbitamente de esposa y de riqueza. Creo que debemos juzgar a Lord Simon piadosamente, dando gracias a nuestra buena estrella de que no sea probable que nos encontremos nunca en una situación como la suya. Acerque su silla y alcánceme el violín, porque el único problema que aún nos queda por resolver es de cómo vamos a pasar estas tristes veladas otoñales.